Buenos días, hoy nos encontramos con la doctora Miriam, la cual le realizaremos una entrevista para la materia de la psicopedagogía del adulto y senectud. ¿Nos podría contar un poco de usted, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Miriam Cañas Álvarez, de nacionalidad colombiana. Pues he estado en procesos de formación, tanto en pedagogía como en psicología, y oriento algunos procesos de acompañamiento en las mismas áreas mencionadas, y efectivamente trabajo con todos los modelos educativos para América Latina. Muchísimas gracias. Es un placer contar con su presencia el día de hoy. Le realizaremos algunas preguntas y espero me las pueda contestar. La primera es, ¿en qué momento considera que una persona pasa de ser adulta a ser adulto mayor y por qué? Bueno, que pase de ser adulto a ser adulto mayor después de los 60 años, donde la persona empieza a vivir ciertos procesos, como bien lo mencionas, de esa parte de la plenitud, donde sus proyectos han sido más que cumplidos, satisfactorios, donde se vive la dignidad del hombre, mujer en su edad muy compacta, empiezan a disfrutar todas sus experiencias que fueron vividas y que en su momento fueron compartidas en su ámbito familiar y en su ámbito personal. Claro. ¿Y cómo consideraría usted su rutina diaria y qué actividades son las que más disfruta realizar? En el adulto. Bueno, una de las actividades que pueden llegar a disfrutar es sentirse en que todos sus proyectos fueron construidos, fueron elaborados, fueron llevados a cabo, y que en esta edad lo que hacen es vivir, disfrutar, reír de la vida y sentirse en que fueron compactos en una experiencia de vida social. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con las siguientes preguntas. ¿De qué manera los mecanismos de defensa psicológicos y las corazas emocionales construidas a lo largo de la vida de la adultez se convierten en una barrera para el aprendizaje del adulto? Como barreras, se considera muy importante identificar qué tipo de barreras se pueden mencionar. Una de las barreras es esa parte emocional, cuando el adulto no logró satisfacer todos aquellos proyectos y que puede llegar a determinar su perfil. Y ese perfil se va a ver delimitado o débil cuando no hizo los procesos de satisfacción en su momento presente. Okay. ¿Cómo cree que impactan las transformaciones biológicas y el declive de ciertas funciones cognitivas en la capacidad de la reinvención y del aprendizaje continuo en el adulto? El impacto se ve más transformado cuando el adulto empieza a darse cuenta que todo lo que en ese momento está viviendo, sus emociones, sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos, su satisfacción personal, están totalmente encausados a mirar un horizonte realizado. Okay. Pues gracias. Bueno, como siguiente pregunta es, ¿por qué es importante reconocer que la sexualidad continúa siendo parte de la vida en la vejez? Recordemos que la sexualidad es un acto sensorial, y por ser un acto sensorial que satisface a la persona desde que nace hasta que fenece, es parte de esa vida afectiva, esa vida del placer, esa vida del sentir, de sentirse, que indistintamente de un sexo activo o no activo, el adulto vive a plenitud su sexualidad, ya no a partir de una vida sexual activa en el acto íntimo, sino una satisfacción personal consigo mismo y con el otro. Y como siguiente pregunta sería, ¿cuál considera que es la principal causa del envejecimiento? ¿Los cambios naturales del organismo, la genética o el estilo de vida? ¿Y por qué? No hay vejez. ¿Por qué? No hay vejez porque la persona envejece emocionalmente cuando se da cuenta que ya es inútil.
Pero cuando la persona vive esas etapas de su proceso de senitud y plenitud, la vejez se convierte más bien en transformar toda su experiencia en felicidad. Ahora, que esa parte biológica se va deteriorando en la parte corporal, sí, pero como actitud, como plenitud, como experiencia, como sonreírle a la vida a través de todas sus emociones, la persona puede llegar a ser y a sentirse feliz y realizada, sin necesidad de deteriorarse. El deterioro de una persona empieza emocionalmente, pero si no hay ese tipo de situaciones donde la persona se siente totalmente fragmentada por frustraciones, la persona sigue viviendo de manera satisfactoria su vida. Gracias. Desde su experiencia como psicóloga, ¿cuáles son las pérdidas que tienen mayor impacto emocional en los adultos mayores y cómo recomienda abordarlas? La mayor pérdida es un hijo. La mayor pérdida también es la confianza en sí mismo. Y la pérdida que se puede lograr en una persona, en esa parte de senitud, es no haberse sentido plena con lo que hizo. Eso es una pérdida, porque siente que su experiencia de vida no avanzó desde lo que quería hacer, sino que vivió como una experiencia de vida sin sentido. Pero cuando se llega al sentido, pues él puede sentirse que logró lo que hizo y que las pérdidas, hay unas pérdidas que son muy reales, como es una pérdida de un hijo, un esposo, un familiar, pero la mayor pérdida es haberse sentido que su vida no tiene plenitud. Ok, ¿y qué aspectos psicológicos considera fundamentales para que un pedagogo tome en cuenta el diseñar e implementar interacciones educativas para los adultos? El mejor diseño es transformar en ese paciente o en ese adulto una experiencia de escucha, que se sienta acogido. Y en ese momento donde se empiezan a implementar estrategias es escucharlo, sentirse que es útil, sentirse que todavía es valorado y tomado en cuenta en todas esas experiencias vividas. Ok, muchas gracias. Buen día, también nos encontramos con la pasante en doctorado, la cual también nos contará un poco de su formación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Yadira Ordóñez Morales. Soy docente en la Universidad Albert Einstein y mi formación, bueno, tengo una maestría en educación con especialidad en psicopedagogía y soy pasante de doctorado en educación. Bueno, para comenzar las preguntas, me gustaría saber en qué momento considera que una persona pasa de ser adulta a ser adulto mayor y por qué. Bueno, considero que cuando deja de tener un sentido su vida, porque nunca vamos a ser viejos, sino que simplemente dejamos de hacer cosas que nos gustan. Y pues bueno, en realidad no hay una edad para ser adulto mayor. Ok, ¿y cómo describiría su rutina diaria y cuáles son las actividades que a usted le apasionan? Bueno, mi rutina diaria empieza pues a las 4:30, preparando almuerzos, desayunos, prepararme para el trabajo, regresar a casa, preparar un poquito de comida, hacer un poquito de aseo en la casa, irme al gimnasio, que es lo que más disfruto, porque me voy camino como unos 2 kilómetros y en esos 2 kilómetros me gusta porque me relajo, pienso en situaciones que están pasando en mi vida y bueno, disfruto mucho del gimnasio porque ya tengo como un año que decidí dejar mis teléfonos para no estar al pendiente de los teléfonos y no disfrutar esa hora y media de ejercicio que para mí es reconfortante. Muchísimas gracias. Hola, seguimos con las preguntas, Miss. Bueno, ¿de qué manera usted cree que los mecanismos de defensa psicológicas y las corazas emocionales de los adultos obstruyen que aprendan o que obtengan nuevos conocimientos? Pues no debería de ser un obstáculo. Los adultos deberíamos de seguir aprendiendo cosas, que eso nos permite que nuestro cerebro siga trabajando y siga fortaleciéndose. Ok, pero ¿usted qué piensa de esas personas que tienen como que esas barreras o que ponen esas barreras para el aprendizaje?
Porque socialmente estigmatizamos a los adultos y les decimos que ya están grandes para aprender cosas. Y ellos se sienten inseguros de querer aprender cosas o hacer cosas nuevas en su vida, pero es un estigma social. Ok, bueno. ¿Cómo impactan las transformaciones biológicas y el declive de ciertas funciones cognitivas en la capacidad de redención en el aprendizaje continuo y la autonomía de los adultos mayores? Bueno, sí afecta porque ya conforme va pasando la edad, tenemos otras situaciones que no nos permiten tener la capacidad o la libertad de aprender cosas nuevas. Sin embargo, tenemos que pasar esos obstáculos cognitivos y seguir aprendiendo, porque el aprendizaje es una oportunidad que le damos al cerebro para seguir cambiando, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Miss. Como siguiente pregunta es, ¿por qué es importante reconocer que la sexualidad continúa siendo parte de la vida en la vejez? Újule, pues porque la sexualidad no es algo extra, es una necesidad biológica que todos los seres humanos necesitamos. Pero desafortunadamente con la pregunta anterior estigmatizamos a los adultos mayores de que ellos ya no tienen como esa oportunidad o derecho de seguir ejerciendo su vida sexual, cuando nunca dejamos de tener esa necesidad o esa, ¿cómo te diría? Esa oportunidad, ¿no? De seguir conociendo nuestro cuerpo y seguir disfrutando de nuestra vida sexual. La siguiente sería, ¿cuál considera que es la principal causa del envejecimiento? ¿Los cambios naturales del organismo, la genética o el estilo de vida? ¿Y por qué? Ay, bueno, los cambios de vida, pues biológicamente muchas veces el cuerpo deja de funcionar como cuando estábamos jóvenes, ¿no? Ya no tenemos las mismas capacidades. Sin embargo, el hecho de que tú sigas haciendo cosas ya adulto, no adulto mayor, sino adulto, te permite que no se atrofien ciertas cuestiones biológicas que hablas, y de la parte psicológica, como lo mencioné anteriormente, es importante que sigamos desarrollando esta parte cognitiva y psicológica para que sigamos siendo funcionales dentro de la sociedad. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las pérdidas que tienen mayor impacto emocional en los adultos mayores y cómo recomienda abordarlas? Ok, pérdida, cuando los hijos crecen y se van. Esa es una pérdida muy, muy grande porque no nos adaptamos a vivir solos o a convivir con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que esa es de las pérdidas que más se sienten, la del trabajo. Cuando ya somos adultos, pues ya no nos quieren dar trabajo y eso también es una pérdida. Lo económico también, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos o con lo que contamos, y también son pérdidas, ¿no? De ya no poder salir a viajar o salir a un restaurante o salir a diversas actividades, pues también tenemos que saber lidiar con la parte económica, con la parte emocional. ¿Y qué aspectos psicológicos considera fundamentales que un pedagogo tome en cuenta para diseñar e implementar intervenciones educativas a los adultos mayores? ¿Qué les motiva? ¿Qué les gusta hacer? ¿Y qué quieren lograr? Eso es lo que deben de considerar los pedagogos. Ok, pues ya eso sería todo. Gracias.